Sector de Verdún, febrero de 1916. El tren fue frenando con un chirrido metálico que sonaba como un grito de advertencia. Julien Moreau miró por la ventana empañada, intentando distinguir algún rastro de civilización en ese horizonte ennegrecido. Todo lo que vio fue lodo. Lodo en los charcos, lodo en las vías, lodo en los cuerpos de caballos muertos al borde del camino. La guerra empezaba incluso antes de pisar el campo de batalla. Julien tenía 24 años, los ojos verdes aún limpios de sangre, y una foto de Claire guardada junto al corazón, cosida por dentro del uniforme. Salió de Lyon con su unidad, hombres jóvenes, algunos sonriendo con nervios, otros completamente callados, todos marchando rumbo a Verdún, un nombre que ya pesaba como un cementerio. Cuando bajaron de los vagones, el aire olía a óxido, pólvora vieja y cuerpos olvidados. Un sargento los recibió con un cigarro colgando de la boca y una mirada apagada, como si ya estuviera muerto pero nadie se lo hubiera dicho. Bienvenidos a Verdún, muchachos. Aquí no llueve. Aquí cae mierda del cielo. El suelo se hundía con cada paso. No era solo lodo, era una mezcla de agua, tierra, caca, sangre y pedazos humanos. Las botas se enterraban y salían con un ruido viscoso. Llevaba días lloviendo sin parar. El sonido de los disparos a lo lejos era constante, como el tic-tac de un reloj infernal que nunca dejaba de sonar. A lo largo del camino de grava, cadáveres franceses y alemanes se mezclaban. Algunos todavía con los ojos abiertos. Otros sin cabeza. Julien intentaba no mirar, pero pronto se dio cuenta de que no había a dónde escapar, la guerra estaba en todas partes. Al final del día, llegaron a las trincheras del sector 304, un laberinto de barro con un olor penetrante a podredumbre. Un teniente los guió como ganado hasta los hoyos vivos, trincheras angostas donde los hombres se amontonaban como ratas, intentando escapar de las garras de la muerte. Aquí cagan, duermen y sueñan. No necesariamente en ese orden, dijo el teniente mientras les aventaba unas mantas empapadas. Julien encontró un rincón menos húmedo, si es que eso era posible, y se sentó a escribir su primera carta para Claire. Verdún, 24 de febrero de 1916. Mi querida Claire, hoy llegamos. El camino fue largo, pero estoy bien. Las cosas acá son diferentes a lo que imaginábamos. Hay mucho lodo, y todo está más silencioso de lo que pensé. Aún no he visto combate directo, y ojalá no tarde en regresar. Todos acá dicen que será rápido, que los alemanes se van a echar para atrás pronto. Quédate con esa esperanza conmigo. Pienso en ti todo el tiempo. Llevo tu retrato cosido al pecho, y calienta más que cualquier fogata. Prometo escribirte siempre. No te preocupes, estoy rodeado de hombres fuertes, y de verdad creo que pronto esto no será más que un recuerdo feo que dejaremos atrás. Cuida la huerta, cuida el jardincito, y cuida nuestro mundo mientras estoy lejos. Con todo el amor que cabe en este hombre sucio y cansado. Julien. A la mañana siguiente, la tierra tembló. El primer bombardeo alemán cayó sobre la ladera por donde venían los suministros. Julien estaba escribiendo una línea más cuando el mundo se volvió humo y lodo. Un grito atravesó el aire como un trueno humano. ¡Alerta! ¡Cúbranse! Fragmentos de acero cortaron el aire como cuchillas invisibles. Un soldado junto a Julien fue alcanzado en la cara. Sus dientes salieron volando antes de que su cuerpo cayera sin vida. Julien se quedó paralizado, con los ojos clavados en el hueco donde antes estaba el rostro de su compañero. Alguien lo empujó al fondo de la trinchera, y tragó lodo mientras escuchaba el sonido hueco de las explosiones. 30 minutos después, el silencio regresó. Pero ya nada era igual. La juventud de Julien había muerto ahí, con ese primer impacto. Aún así, esa misma noche, vio la luz tenue de una vela y susurró bajito mientras escribía. Claire. Sabía que no podía decirle la verdad. No todavía. Sector 304, línea del frente, marzo de 1916. Llovió 11 días seguidos. Pero no era una lluvia cualquiera, era un tipo de agua que parecía salir del mismo infierno, cargada de azufre, frío y culpa. Cada gota empapaba no solo el uniforme, sino también la esperanza. El lodo se había vuelto parte del cuerpo de los soldados. Había hombres enterrados hasta las canillas que ya ni siquiera intentaban salir. Julien se despertaba con el sonido ahogado de toses y murmullos. Los barrancos de barro donde dormían temblaban con cada estallido lejano. A veces, eran las ratas mismas las que lo despertaban, hambrientas, oliendo el sudor y la podredumbre. Los piojos eran una plaga viva. Se escondían en las costuras de las camisas, entre los dedos, detrás de las orejas. Los hombres se arrancaban mechones de pelo con las uñas, desesperados por calmar la picazón. Algunos parecían volverse locos solo por eso.
Julien ya no sabía dónde terminaba su piel y empezaba la de los demás, sucia con el mismo barro, marcada por las mismas heridas llenas de pus. Cuerpos en descomposición estaban regados entre las trincheras y lo que quedaba de la tierra de nadie. Algunos franceses, otros alemanes, pero ya todos eran iguales. Un cadáver hinchado, con la cara sin ojos y la boca abierta de par en par, descansaba cerca de la curva oeste de la trinchera. Ningún soldado lo enterraba, era demasiado arriesgado. Con el tiempo, se volvió una especie de punto de referencia. Gira a la izquierda en el muerto sin quijada, decía alguien como si nada. Y todos entendían. Gabriel Lefebvre, amigo de la infancia de Julien, había estado a su lado desde los días en Lyon. Tenía una risa fácil y una mirada dulce, incluso en medio de tanta barbarie. Era el único que lograba sacarle una sonrisa a Julien. Intercambiaban cigarros, historias de cuando eran niños, recuerdos de sus casas, y sueños que jamás encajarían en ese hoyo lleno de lodo. En la tarde del 8º día de lluvia ininterrumpida, el aguacero por fin aflojó. Julien y Gabriel estaban de guardia, mirando entre los costales de arena apilados en el borde de la trinchera. El cielo parecía estar conteniendo la respiración. Fue entonces cuando el silencio se volvió demasiado peligroso. Un ruido, seco, arrastrado, venía del sector norte. Julien alzó la mirada. Movimiento. Alemanes. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, el infierno se abrió frente a ellos. Granadas de mano volaron como aves enfermas. La primera explosión lanzó a Julien hacia atrás, con el tímpano reventado como cristal bajo presión. Gabriel gritó, un sonido puro, agudo, aterrador. Los alemanes atacaron con bayonetas y lanzallamas, metiéndose por un paso lateral mal protegido. Los franceses gritaron, algunos huyeron, otros murieron donde estaban. Julien, aturdido, cayó sobre un cuerpo y sintió la sangre caliente corriéndole por el cuello. Cuando logró levantarse, vio a Gabriel de rodillas, sujetándose el estómago, la bayoneta todavía clavada, los ojos bien abiertos. «Maman, maman». Julien se quedó inmóvil. Lo miró. Y no se movió. La sangre se esparcía, pero no podía acercarse. No podía jalarlo, ni siquiera gritar ayuda. Era como si el mundo se hubiera apagado a su alrededor. Gabriel cayó de lado, la boca aún moviéndose. Y luego, el silencio. Solo después de que los alemanes se retiraron, llevándose a 2 prisioneros y dejando un rastro de cuerpos destrozados, Julien logró arrastrarse hasta su amigo. Tocó su rostro frío, con los dedos temblando, y susurró. «Perdón, mon frère». Esa noche, acurrucado en un hueco lleno de lodo, con los oídos zumbando y los ojos secos, escribió la segunda carta para Claire. «Claire, no sé por dónde empezar. Hoy vi la muerte de cerca, no por primera vez, pero sí de una forma distinta. Hoy la muerte me miró a los ojos con el rostro de Gabriel. Murió llamándome. Murió llamando a su madre. Y yo no hice nada. Sé que debí correr hasta él. Haber jalado su cuerpo. Haber gritado por ayuda. Lo que fuera. Pero me quedé ahí, paralizado como un niño perdido en medio de la multitud. Claire, tengo vergüenza. Vergüenza de seguir vivo. Vergüenza de respirar el aire que él ya no puede. Y miedo. Un miedo que no se va, que se pega a la piel, que pudre por dentro. Aquí, la vida no vale más que una bala. Un suspiro puede ser el último. El cielo siempre está gris. Ya ni recuerdo cómo suenan los pájaros. El único canto aquí es el de las granadas. Te extraño como se extraña la luz. Como si mi alma se estuviera marchitando sin ti. No le cuentes esto a nadie. Guarda esta carta como quien guarda una confesión. Porque tal vez mañana, ya no escriba ninguna más. Con amor y culpa. Julien». Cuando terminó, Julien miró al cielo sin estrellas. En el fondo, ya lo sabía, con cada carta que escribía, una parte de él dejaba de existir. Y Verdún apenas comenzaba. Sector de Fleury, línea del frente, abril de 1916. El tiempo había dejado de tener sentido. Julien ya no sabía si era martes o jueves. Los días parecían cosidos por un mismo sonido, el eco interminable de las explosiones, la melodía disonante de las esquirlas, el quejido ahogado de los moribundos. El cielo siempre tenía el mismo color, gris sucio, como si hasta la naturaleza se hubiera rendido. Todos los relojes se habían roto. Pero no importaba. El único marcador del tiempo en Verdún era la cantidad de muertos. A veces, Julien se detenía frente a un pedazo de madera con una placa que llevaba el nombre de un sargento. El viento ya había borrado las letras. Trataba de recordar cuánto tiempo hacía que había muerto ese hombre. ¿3 días? ¿Una semana? ¿Un mes?
Ya no lo sabía. Todo se mezclaba en una masa informe de lodo, pólvora y miedo. La comida venía en latas mohosas. El pan, duro como piedra. El agua, turbia. El olor de la trinchera era una mezcla agria de mierda humana, carne podrida y humo de pólvora. Algunos soldados ya no hablaban. Otros reían sin razón. Julien observaba todo con los ojos de quien ya no sentía nada, solo la repetición mecánica de sobrevivir. La semana pasada, un soldado francés, solo un chico, llamado Arnaud, fue capturado vagando por la tierra de nadie. Dijeron que intentó escapar. Lo acusaron de deserción. Julien estuvo presente en el juicio. Fue breve, silencioso, frío. Arnaud lloraba. Suplicaba. J. Boulais juste rentrer moi. J. Boulais voir mon père. Solo quería volver a casa. Solo quería ver a su padre. Esa voz seguía resonando en la cabeza de Julien. La orden fue clara, ejecución al amanecer. Y Julien fue asignado al pelotón de fusilamiento. A la mañana siguiente, bajo una lluvia suave, Julien cargó el fusil como si pesara 100 kilos. Arnaud estaba amarrado a un poste improvisado. Los ojos del chico no mostraban odio, solo un miedo ancestral, absoluto, como si rogara en silencio por algo que nadie ahí podía darle, misericordia. El comandante dio la orden. Julien cerró los ojos al disparar. No supo si su bala le dio, pero escuchó el sonido del cuerpo cayendo. Ese día, no escribió nada. En su tercera carta para Claire, escribió: Claire, hoy volvió a llover. Es curioso cómo hasta la lluvia huele distinto aquí. Huele a fin del mundo. Cada día siento que estoy olvidando el mundo de afuera. Las calles de Lyon, los olores de tu cocina, el tacto de tu mano, parecen sueños lejanos. A veces me pregunto si de verdad exististe, o si fuiste un consuelo que mi mente inventó para poder seguir aquí. Los días no pasan. Se arrastran. Como si el tiempo también tuviera miedo de Verdún. Esta semana, nos hicieron ejecutar a uno de los nuestros. Un muchacho, muy joven. Decía que quería volver a casa. Huyó. O lo intentó. La respuesta del mando fue rápida y brutal. Yo estuve en el pelotón. Aún no puedo escribirlo sin sentir náuseas. Claire, perdóname. Disparé. Y ahora no puedo dejar de oír el ruido de su cuerpo cayendo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Para qué morimos? ¿Por honor? ¿Por Francia? A veces parece que solo seguimos matando por inercia. Como si alguien allá arriba quisiera ver hasta dónde podemos hundirnos antes de dejar de ser humanos. No quiero preocuparte, pero necesitaba contártelo. Porque si muero, no quiero que pienses que fui un héroe. No lo soy. Solo quería volver a casa. Solo quería verte sonreír una vez más. Con amor y confusión. Julien. En Lyon, Francia, Claire dobló la carta con las manos temblorosas. Su vientre ya mostraba una curva suave, visible bajo el vestido de algodón. Esa mañana sintió al bebé moverse por primera vez. Una pequeña patadita. Débil, pero clara. Julien, susurró, pasando los dedos por el papel, vas a ser papá. Presionó la carta contra su pecho y cerró los ojos, intentando imaginar el rostro de él, el sonido de su voz, el tacto de sus manos curtidas. Pero cada día, Julien parecía más lejano. Como si se estuviera desvaneciendo, letra por letra. En la chimenea, las llamas chisporroteaban en silencio. Y en su vientre, la vida luchaba por nacer, mientras la guerra solo sabía matar. Sector de Vaux, Verdún, abril de 1916, zona de reforzamiento. Julien estaba recargado contra la pared lodosa de un refugio improvisado cuando escuchó la voz ronca de siempre. Correo, cartas desde Francia. Los hombres se levantaban como zombis que despiertan. No importaba cuántos cuerpos se hubieran apilado el día anterior o si el lodo ya les llegaba hasta los huesos, una carta era todo lo que quedaba de vida antes de la guerra. El encargado era un hombre flaco, huesudo, con las mejillas hundidas y un bigote que parecía pintado con carbón. El cabo Dumas, el cartero de Verdún. Pero los soldados lo llamaban de otra forma, el cartero de la muerte. Dumas conocía cada nombre, cada rostro, cada ausencia. Repartía las cartas con la frialdad de un enterrador. No sonreía, no lloraba. Solo miraba a los ojos del soldado y entregaba el sobre, o no entregaba nada, lo cual decía aún más. Esa tarde, Julien esperaba con ansias. Después de la última carta que envió a Claire, anhelaba una respuesta, cualquier rastro de un mundo fuera de la trinchera. Julien Moreau. Aquí. Dumas le lanzó una mirada extraña, breve, como si algo le molestara, y le entregó un sobre. No era de Claire.
Era del mando. Atención, su correspondencia está sujeta a lectura y moderación según los reglamentos militares en tiempos de guerra. Julián frunció el ceño. Eso ya lo sabía, pero una advertencia oficial significaba otra cosa: sus cartas estaban siendo revisadas. Cortadas. Tal vez, destruidas. En los días que siguieron, Julián empezó a observar mejor a Dumas. El cartero se movía como una sombra, caminando entre los hombres, entregando mensajes, recogiendo otros. Llevaba una libreta de cuero donde anotaba todo. A veces desaparecía por horas en el sector de intendencia, el lugar donde las cartas pasaban por trill, donde manos invisibles decidían que podía o no ser leído. Julián comenzó a hacer preguntas, con cuidado. Un cabo de infantería, conocido como Bertrand, le susurró entre un montón de costales de arena. Dumas quema algunas cartas enteras. Dice que lo hace para proteger a los hombres. Que hay palabras que no pueden llegar ni a la familia, ni al mando. Julián tragó saliva. ¿Era posible que Claire no hubiera recibido nada? ¿Que todo lo que había escrito estuviera pudriéndose en algún archivo, junto con los cuerpos que nadie pudo enterrar? 2 días después, la verdad le cayó en las manos como una granada mal lanzada. Estaba ayudando a excavar un nuevo túnel de enlace entre los puestos, cuando la pala golpeó algo metálico. Julián tiró de ello. Era una caja de hierro abollada, medio enterrada. Probablemente caída de un vagón logístico que fue bombardeado. Dentro, entre trapos húmedos y papeles podridos, había cartas. Algunas con sangre seca, otras cubiertas de lodo. Y en medio de ellas, una con su nombre. Su letra. La abrió con las manos temblorosas. Era la carta que había escrito el día de la ejecución del joven Arnaud. Nunca fue enviada. Claire, perdóname. Yo disparé. Julián sintió un mareo. Todo a su alrededor comenzó a girar. Aquello no era solo censura. Era un robo. Un robo de su dolor, de su confesión. Era la muerte de la última cosa que aún era solo suya, sus palabras. Esa noche, Julián encaró a Dumas mientras él repartía nuevas cartas bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. ¿Tú quemaste mis palabras?, preguntó. El cartero lo miró unos segundos, con los ojos hundidos como trincheras. Te salvé. ¿O me condenaste? No dijeron nada más. Pero Julián ya sabía que algo estaba siendo ocultado. Y ahora estaba dispuesto a descubrirlo. Más tarde, a solas, Julián regresó al refugio con la caja de hierro. Revisó entre las cartas sucias hasta encontrar otra con su caligrafía. Otra que nunca llegó a Claire. Al abrirla, sus ojos se clavaron en una línea marcada con tinta roja. Alguien la había tachado. Claire, si muero aquí, que sepas que la guerra me mató por dentro mucho antes de que mi cuerpo cayera. Julián tocó la línea tachada con los dedos sucios de tierra y sangre. La verdad estaba siendo borrada. Y ya no sabía si, al final de todo, alguien llegaría a saber quién fue realmente. Sector de Fort Douaumont, mayo de 1916. La madrugada llegó con un silencio raro. De esos que pesan en el pecho. De esos que anuncian la muerte. Julián despertó con un sabor metálico en la boca y una quemazón insoportable en la nariz. Al levantar la cabeza, el mundo ya estaba cubierto por una neblina verdosa que se arrastraba como una serpiente por los cráteres. Gas, pónganse las máscaras. El grito rompió la madrugada. Julián buscó la suya con manos temblorosas, palpando entre el lodo empapado a su alrededor. La máscara no estaba donde debería. Entró en pánico. Cayó de rodillas, los pulmones ya quemando, la vista nublada por lágrimas involuntarias. A su alrededor, el sonido era una cacofonía de horror, hombres gritando, tosiendo sangre, ahogándose con su propio miedo. Corrió a ciegas. Tropezó con un cuerpo sin máscara, la boca abierta, echando espuma. Y entonces, vinieron las tinieblas. Ceguera. Total. Como si la misma Verdún le hubiera apagado los ojos. Julián quedó inconsciente por horas, tal vez días, nunca lo supo. En el hospital de campaña, escuchaba voces apagadas, como susurros dentro de una tumba. Los párpados no respondían. Todo era oscuro, frío, viscoso. Y entonces empezaron las visiones. Claire apareció frente a él, vestida de blanco, con el cabello suelto y los ojos llorosos. Julián, ¿por qué estás tan lejos? Claire. Pero ella no lo escuchaba. A su lado, un niño corría por un campo lleno de flores, cabello castaño, ojos oscuros, la piel limpia como el cielo antes del bombardeo. Nuestro hijo, murmuró Julián. Nunca lo había sabido, pero ahí, en medio del delirio, lo sentía como verdad.
Una intuición que le cortaba por dentro como esquirlas. Claire sonreía, pero su rostro pronto se deformaba, cubierto por el barro. El niño desaparecía en el horizonte, y Julien volvía a escuchar los gritos de los hombres ahogándose con el gas. La realidad se mezclaba con la locura, como sangre en el agua. Cuando recuperó parcialmente la vista, formas borrosas, luces que dolían, le dieron papel y pluma. Le dijeron que escribir le ayudaría. Y escribió. Con manos temblorosas, ojos nublados y la mente atrapada entre el delirio y la desesperación, Julien escribió a Claire como quien se agarra a una cuerda en medio de la oscuridad. Claire, hay flores en el cielo, y gritan. Te vi, lo vi a él. El niño corrió y cayó en un cráter, pero lo agarré antes del final. Su nombre era, no sé, pero me sonrió. La sangre quema como vino y la tierra me devora. Pero todo va a estar bien, si coses los ojos del tiempo. Mis pies se están hundiendo, Claire. ¿Me oyes? ¿Todavía me ves? Todos aquí se están derritiendo. La guerra tiene dientes. Claire, te amo con todo lo que me queda, aunque eso ya no sea suficiente para llamarme hombre. Julien. Escrito con letra temblorosa, casi ilegible. En Lyon, una semana después, Claire recibió la carta. Con 7 meses de embarazo, sostuvo el sobre como si tuviera un pedazo de él entre las manos. Al abrirlo, el papel estaba manchado, las palabras esparcidas como si hubieran sido escritas bajo una tormenta. Leyó. Cada frase, cada símbolo de locura y dolor. Y lloró. No sabía si Julien seguía vivo. Pero sabía que una parte de él había muerto en esa carta. Sector Cauretes, línea del frente, junio de 1916. La ofensiva alemana comenzó al amanecer, como un trueno que despierta a los muertos. El suelo ya no era suelo. Era una mezcla espesa de lodo, sangre y metal quemado. La artillería rugía sin descanso. El cielo temblaba. Las trincheras se movían como un barco a la deriva en el infierno. Julien sostenía el fusil con las manos vendadas. Todavía sentía el ardor en los ojos, secuela del ataque con gas. Pero la ceguera había retrocedido. Y ahora veía, demasiado bien, los cuerpos que rodeaban la línea de combate. Y entonces, ellos llegaron. La infantería alemana avanzaba. No como hombres, sino como sombras negras entre el fuego. Algunos llevaban lanzallamas. El sonido que hacían no era humano, era el rugido de la tierra siendo devorada viva. «Prepárense», gritó el sargento, una sombra cubierta de lodo junto a Julien. «¡A la bayoneta!». El impacto fue directo. No hubo tiempo para pensar. El enemigo saltó dentro de las trincheras y la guerra se volvió algo ancestral. Puños, estocadas, gritos, llamas lamiendo carne. Julien giró justo a tiempo para ver a un compañero ardiendo de pie, con los brazos levantados, sin rostro. Otro cayó a su lado, apuñalado en la garganta, burbujeando vida. Clavó la bayoneta en el abdomen de un soldado enemigo, vio sus ojos abrirse, la sangre caliente salpicando su uniforme. El enemigo le agarró el brazo antes de caer. Los ojos no lo soltaron. Ni cuando el cuerpo cayó. Ni cuando Julien intentó correr. Una explosión cercana lo lanzó hacia atrás. Todo se volvió blanco. Después, rojo. Horas después. O quizá días. Julien despertó en lo que quedaba de un refugio. El hombro abierto, la carne desgarrada, los dedos temblando. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas. Alrededor, la tierra aún temblaba con bombardeos lejanos. Con esfuerzo, rompió un pedazo de tela limpia del bolsillo interno. Agarró un pedazo de lápiz, y apoyando la mano en la rodilla, empezó a escribir. La carta sería su ancla. Su último lazo con la cordura. Y escribió. Claire. Estoy herido. La bala entró y salió. No te preocupes, todavía tengo todas mis partes. Pero el dolor es un recordatorio constante de que sigo aquí. Hoy vi el infierno de cerca. Hombres prendidos en fuego, cuerpos despedazados. Maté a otro hombre, Claire. Lo miré a los ojos antes. No era viejo. Podría haber sido nuestro vecino. Y yo lo enterré con la bayoneta. Me pregunto si, cuando todo esto termine, todavía me vas a reconocer. O si solo vas a encontrar la carcasa de alguien que conociste. Pero escucha, si no regreso, dile a él, a nuestro hijo, que su padre lo intentó. Que luchó por volver. Y que te amó hasta el final. Julien. La carta fue manchada con gotas gruesas y oscuras. Sang. Algunas palabras se corrieron. Pero la firma resistió. Dumas apareció poco después, con los dedos vendados. Estás vivo, entonces. Por poquito.
Julien levantó el sobre con dificultad. «Manda esto a Claire. Por favor». Dumas tomó el papel. Lo miró por un segundo. Luego lo guardó en su mochila, junto a decenas de otros. «Claro. Confía en mí». Pero cuando Julien se desmayó por el cansancio, Dumas no envió la carta. Al contrario, la guardó, como ya lo había hecho con otras, como hacía con todas las que le parecían inconvenientes. Bar-le-Duc, interior de Francia, julio de 1916. El cartero pasó sin detenerse. Por tercera semana seguida, Claire miró por la ventana, con los ojos clavados en la bicicleta que se alejaba. El sonido de las ruedas se perdía por el camino de tierra, y con él, la esperanza. Las cartas de Julien se habían convertido en el único hilo que la unía al mundo real. Pero ahora, ese hilo se había roto. Y su vientre crecía. El hijo de Julien crecía. La casa estaba impregnada por un silencio espeso. No era solo la falta de ruido. Era el peso de la duda, de la angustia que nadie decía en voz alta. Claire dejaba las cartas anteriores esparcidas sobre la mesa del comedor. Las había leído decenas de veces. Se sabía las frases de memoria. Repetía algunas en voz baja, como si fueran un conjuro de protección. Pero ahora, el miedo empezaba a ocupar los espacios vacíos. Y así, Claire escribió. 3 de julio de 1916. Mi Julien. Hace 20 días que no recibo ninguna palabra tuya. ¿Qué está pasando en Verdún? Las noticias en los periódicos son terribles. Pero me niego a creerles. Me niego a creer que tú. Perdón. Escribí, luego rompí la hoja. Escribí de nuevo. No quiero que esta carta cargue con el peso de mi miedo. Pero él está aquí, entre las palabras. Tengo 5 meses. Siento las patadas. Nuestro bebé está vivo, fuerte. Tal vez niño. Tal vez niña. Aún no lo sé, pero sé que va a tener tus ojos. Ya lo soñé. Por favor, Julien, escríbeme. Una línea. Una palabra. Necesito saber que todavía estás, que todavía eres tú. Te amo. Con cada latido de lo que llevo dentro de mí. Claire. Doblo la carta con delicadeza. El sobre fue sellado con lágrimas secas. Pero ella no sabía, no podía saber, que el destinatario nunca recibiría esa carta. Pasaron las semanas. La gente del pueblo empezó a murmurar. El cartero ya ni se detiene por ahí. Ya van muchos días, ¿no? ¡Qué tristeza! Todos terminan recibiendo la misma noticia. Pobre Claire. Y embarazada. Claire sentía las miradas. Los saludos falsos. Los silencios incómodos. El nombre de Julien empezó a aparecer en el mural de la iglesia. Entre los desaparecidos en combate. Sin fecha. Sin cuerpo. Sin confirmación. Solo un vacío. Claire entró a comprar pan. La dependienta, Jean, dudó al verla. «Ah. ¿Qué? No sabía que ibas a salir hoy». Lo necesitaba. El bebé está pidiendo pan más que yo. Intentó sonreír. Pero el silencio incómodo de la tienda la aplastó. Al salir, escuchó el susurro de una señora detrás de ella. Ella todavía espera. Esa noche, Claire no durmió. Escribió otra carta. Y otra más. Palabras atrapadas entre la fe y la locura. Pero no llegaba ninguna respuesta. Ningún sello. Ninguna palabra. La ausencia se volvía presencia. Presencia de algo que todos temían decir en voz alta. Julien tal vez estaba muerto. Pero Claire se negaba. Repetía en voz baja, como una oración, lo que Julien escribió en la última carta. Si no regreso, dile a él, nuestro hijo, que su padre lo intentó. Que luchó por volver. Y ella respondía, sola en la casa, con las manos apretando el vientre. Pero tú vas a volver, Julien. Vas a volver. Aunque tenga que ir por ti hasta el infierno. Bar-le-Duc, agosto de 1916. La lluvia caía fina, persistente. Como si el cielo estuviera llorando en silencio. Claire ya no esperaba nada. Las cartas habían dejado de llegar. El nombre de Julien había sido tachado del último boletín de la unidad 124. Desaparecido. No muerto. No vivo. Solo, desaparecido. Pero esa mañana, el cartero se detuvo. Claire Delacroix. Ella dudó. Las manos le temblaban al firmar. Un sobre sucio, con marcas de quemadura en los bordes. La letra era de Julien. El sello, deslavado. La fecha, 14 de junio de 1916. Casi 2 meses antes. ¿Cómo podía haber tardado tanto?
O peor, ¿por qué fue entregada hasta ahora? Se sentó al borde de la cama, el corazón latiendo con fuerza, el vientre palpitando al ritmo del miedo. Claire. Amaneció en Verdún. Un milagro. El sol tocó la tierra empapada como si quisiera curarnos. Lo vi. Juro que vi a un niño corriendo entre las trincheras. Reía. Llevaba pan en la mano. Todos dejamos de disparar. Desapareció antes de que alguien pudiera alcanzarlo. El cabo Dumas dijo que era un espíritu. Un angelito de los muertos. Tal vez. Pero se veía real. Más tarde, un avión francés voló sobre nuestro sector. Tiró flores. Cientos de flores rojas. Como en una boda. Me agaché a recoger una. Y en ella estaba tu nombre escrito. ¿Qué? ¿Fue coincidencia? ¿Una señal? Yo. Claire, creo que estamos ganando. O tal vez todo está terminando. Ya no sé distinguir. Hoy vi a nuestro hijo. ¿En un sueño? Tal vez. Estaba en tus brazos. Y tú me decías que no abriera los ojos. Que si los abría, todo se acabaría. No sé si quiero despertar. Te amo. Julián. Claire leyó la carta 7 veces. Cada frase era una puñalada de duda. No había registros de un avión lanzando flores sobre Verdún. Eso era impensable. No durante uno de los periodos más brutales de la batalla. ¿Un niño corriendo entre las trincheras? ¿Entre ametralladoras, minas y gas? Imposible. ¿Y la flor con su nombre? ¿Sueño, delirio o falsificación? Tomó una de las cartas anteriores, comparó la caligrafía. Era de él, sin duda. Pero el contenido. Llevó la carta con el padre de la parroquia. ¿Esto es profano?, preguntó. El viejo sacerdote la leyó en silencio. Sus ojos, endurecidos por confesiones de guerra, se llenaron de inquietud. Si fue él quien escribió esto, no está bien. Quizá esté entre dos mundos. Ni vivo, ni muerto. Claire se abrazó el vientre con fuerza. Una lágrima cayó sobre el sobre. Julián, ¿dónde estás? Mientras tanto, en algún lugar del frente. En el sector este de Verdún. Julián abría los ojos entre la oscuridad de una enfermería improvisada. Sus manos aún temblaban. La fiebre lo hacía sudar a pesar del frío. El cabo Dumas se acercó, los ojos cansados. Le escribiste ayer, ¿te acuerdas? Julián parpadeó, confundido. No. Yo escribí cuando el avión soltó las flores. Dumas se detuvo. ¿Qué avión, Julián? La flor tenía su nombre. Claire. Dumas se alejó despacio, los ojos llenos de algo que no era lástima. Era miedo. Julián volvió a caer en el sopor. Sector norte de Verdún, septiembre de 1916. El sargento apenas había terminado de leer la orden. A las 5:30 de la mañana, asalto frontal a la colina 304. Sin apoyo de artillería. Sin refuerzos. Las palabras fueron tragadas por un silencio absoluto en la trinchera. Un silencio que no venía de la calma, sino del choque. Julián sentía el aire más espeso, como si hasta el cielo se hubiera rendido. Algunos hombres lloraron. Otros encendieron cigarrillos con las manos temblando. 1 o 2 se arrodillaron, no en oración, sino como quien acepta el peso de un destino que no escogió. Julián no se arrodilló. Se alejó, se sentó en un rincón cubierto de lodo y empezó a escribir. No era una carta más. Era la carta. La última. La más larga. La más cruel. Claire, te escribo como quien grita por dentro. Mañana, antes del amanecer, me van a lanzar contra una pared de acero, fuego y hombres desesperados. Un ataque frontal. Los comandantes saben que no vamos a regresar. No nos lo dijeron, pero ya lo entendimos. Se siente en sus ojos. Quiero que esta sea la última carta. La más verdadera. La más desnuda. Tengo un secreto, Claire. Lo he guardado desde los primeros días. Desde esa maldita noche en que todo cambió. Aún no habíamos ido al frente. Era marzo. Un soldado de nuestra unidad, un chavo llamado Renard, intentó escapar. Decía que no aguantaba el ruido de la artillería, que no podía dormir, que las pesadillas lo seguían incluso despierto. Lo alcancé detrás de un granero abandonado. Estaba armado. Temblaba. Lloraba. Suplicaba por volver a casa. La orden era clara, desertar es traición. Yo le disparé. Nadie más lo sabe. Dumas lo vio, pero nunca dijo nada. El cuerpo de Renard fue enterrado como si hubiera muerto en combate. Pero no fue así. Murió por mis manos.
Una ejecución. No soy un héroe, Claire. Nunca lo fui. Veo su cara todas las noches. A veces pienso que Verdún es el infierno que merezco. Julien dejó de escribir. Le dolían las manos. El aire a su alrededor pesaba toneladas. El cielo, oscuro, dejaba caer una llovizna fina que se pegaba a la carta como un lamento. Él siguió. Pero incluso en el infierno, hay destellos de luz. Y tú eres el mío. Te veo en todo. En el vapor que sale del suelo después de los bombardeos. En el tacto de las cartas sobre mis manos sucias. Hasta en las voces de los moribundos, algunos susurran nombres de mujeres que amaron. Y yo escucho el tuyo. Si esto es el final, quiero que sepas. Te amé con todo lo que fui, y con todo lo que perdí aquí. Soñé con nuestro hijo, Claire. Él sostenía tu mano y me miraba sin miedo. Tal vez ya está en este mundo. Tal vez nunca lo conozca. Pero espero que, de algún modo, herede lo mejor de nosotros dos. Le dejo esta carta al cabo Dumas. Confío en él como si fuera mi propio hermano. Él te la va a entregar. Tiene que hacerlo. Adiós, Claire. Para siempre tuyo. Julien. Julien dobló el papel con las manos llenas de tierra y sangre seca. La lluvia lo mezclaba todo, el pasado, el miedo, el adiós. Buscó a Dumas. Lo encontró dentro del refugio de provisiones, sentado entre viejos costales de papas y municiones húmedas. Necesito que entregues esto. Promételo. Dumas tomó la carta como si quemara. Miró a los ojos de Julien. Ella la va a recibir. Lo juro por todo lo que aún me queda. Julien asintió. Los dos se abrazaron brevemente, como hermanos que saben que no se volverán a ver. A lo lejos, sonó el silbato del sargento. Era la hora. Minutos después, Dumas volvió a mirar la carta, y dudó. Su mirada cambió. La guardó dentro del abrigo. No con la intención inmediata de enviarla, sino con algo más, oscuro. Colina 304, 5:34 de la mañana. La niebla era densa. La lluvia no daba tregua. Julien sentía el mundo vibrar bajo sus pies mientras subía, junto a los demás, por la ladera enlodada de la colina. Cada paso era una lucha contra el peso del barro, de las botas empapadas, del alma hecha pedazos. El silbato sonó. Y el mundo explotó. La línea francesa apenas avanzó 20 metros antes de ser tragada por ametralladoras ocultas y morteros perfectamente sincronizados. Cuerpos volaron. Gritos que se perdieron entre el estruendo. La colina, cubierta por meses de cadáveres y promesas vacías, recibió otra oleada de jóvenes mandados a morir. Julien corrió. Cayó. Se levantó. Gritos. Esquirlas. Un hombre envuelto en llamas. Otro arrodillado, sin piernas. Julien vio el cielo por última vez antes de ser cubierto por lodo, sangre y oscuridad. Horas después, no hubo retirada. No hubo refuerzos. El frente se quebró. El ataque fue una masacre. El nombre de Julien fue anotado como desaparecido en combate. Un día después del ataque, el cabo Dumas, herido, sucio, con el rostro parcialmente quemado, fue rescatado por una patrulla de zapadores. Llevaba algo pegado al pecho, dentro de la camisa, envuelto en un trapo empapado de sangre y sudor. La carta. Pero la fiebre lo consumía. En el hospital de campaña, deliraba. Murmuraba nombres sueltos, frases sin sentido. Y la carta, sin que él se diera cuenta, fue retirada por los médicos junto con sus pertenencias. Archivada. Perdida. Olvidada en un sobre sin nombre. En Francia, Claire sentía el peso del silencio como una condena. Ninguna carta. Ninguna noticia. Solo el llanto constante del recién nacido, que arrullaba con manos cansadas. Lo llamó Julien. Tenía los mismos ojos de su padre. La misma calma que ella conocía en aquellas cartas, ahora convertidas en reliquias. Las volvió a leer, una por una, a la luz de las velas, buscando respuestas entre líneas retorcidas de dolor y amor. Y entonces escribió. Una respuesta. Aunque no supiera si él seguía con vida. O si quedaba algo de él en este mundo. Mi querido Julien. Ya no sé si esta carta te va a encontrar, o si sigues entre los vivos, pero te escribo porque mi alma te llama, noche tras noche. Recibí tu última carta hace semanas. Palabras confusas. Tu letra temblorosa. Fue como escucharte en un sueño, o en una despedida. Nuestro hijo ya nació. Es fuerte. Tiene tus ojos, Julien. Y tus silencios. Me mira como si ya entendiera lo que es crecer con la ausencia. Te he buscado en cada soplo del viento. En cada paso que suena en el camino.
en cada sombra junto a la cerca. Pero todo lo que llega es el silencio. Él va a crecer con tu recuerdo, no como héroe, sino como hombre, como padre, como alma que resistió lo imposible. Si estás muerto, esta carta será mi luto. Si estás vivo, vuelve. Sea como sea, te amo. Claire dobló la carta con cuidado. La ató con una cinta azul y la guardó en el fondo de una caja, junto con las demás cartas de Julien. Encima, colocó una pequeña manta con el nombre Julien bordado a mano. La brisa de la mañana entraba por la ventana. Claire miró al cielo. No como quien espera, sino como quien acepta. Durante la reorganización de las pertenencias de guerra de soldados no identificados, en los archivos militares, en 1922, un oficial francés encuentra una carta sin destinatario. Papel manchado. Doblada con precisión. Escrita a mano. Firmada por Julien Moreau. Fecha: 4 de septiembre de 1916. Nunca fue entregada.